Ahora, muy bien, ya teniendo esto muy claro, tenemos que hablar entonces de los Hopi. Los Hopi se encuentran entonces en este momento en Norteamérica, en Arizona. Y allá se encuentran ellos, digamos, viviendo. Ellos están ahorita en una reserva y todavía conservan parte del legado de todos estos conocimientos, de los contactos, de la convivencia que tuvieron con estos hombres hace tiempo. Y aquí tenemos que hablar de un investigador, Joseph Blumrich, que eh, es un experto de la NASA, quien hizo un libro hace tiempo que se llama Las naves de Ezequiel. Él, digamos, en el estudio de lo que hizo, logró determinar que lo que Ezequiel vio en aquel tiempo no era una imagen cualquiera ni un contacto de Dios. Él le llamó un contacto extraterrestre. Y hizo un diseño de una nave y efectivamente tenía todas las propiedades para ser un objeto volador o un vehículo, una nave espacial, un avión, como podemos llamarlo, un cohete, como para llamarlo en este tiempo. Este personaje vivía cerca de una reserva de los indios Hopi y tenía una amistad muy propia con un anciano que le llamaban Oso Blanco. Junto con este anciano, en esa amistad, logró conocer parte de la historia de los documentos, de los conocimientos que guardaron esto como una memoria viva, porque la fueron transmitiendo de generación en generación, de abuelos, padres, hijos, y así se fue navegando a través del tiempo, entendiendo que los conocimientos, por ejemplo, en los libros fueron robados y fueron llevados. Entonces, el mecanismo que ellos consiguieron fue guardarlo de generación en generación, contarlo. De boca a oído. De boca a oído, así es. Entonces, conociendo esto, este científico logró recuperar 50 horas de audio y con eso logró hacer un libro donde nos explicaban que los mayas, ellos tienen una perspectiva de medir el tiempo muy diferente. Ellos le llaman los mundos. Ellos hablan que en el planeta se tienen que vivir 7 mundos. Ellos tienen memoria de los 3 primeros, pero específicamente comienza del tercero, donde ellos hablan que ellos vienen de un lugar que se llama Cascara. Cascara era un continente que quedaba en el Océano Pacífico, un continente que en la memoria de la humanidad todavía tiene algunos registros, como el conocimiento de un continente llamado el continente Lemur, o Lemuria, como se llama, un continente que se hundió. Pues muy bien, hablando de todo esto, Joseph Blumrich encuentra que en ese continente, en Cascara, vivían hombres, seres de otros planetas o de otros mundos. Vamos a llamarlo así, pleyadinos. Exactamente. Y convivían con los Hopi o con esta cultura que vivía allá. Resulta que con el tiempo se descubrió o pasó una situación que cuentan los Hopi, y es que ese continente sufrió una guerra porque sufrió una invasión. Y aquí tenemos que hacer una conexión bien importante. Recuerden siempre algo. En la historia de la humanidad se borró los documentos de la invasión, de la caída y la rebelión acá a la tierra. Por eso es que el Apocalipsis 12 sí lo contiene. Jesús lo denuncia y habla de la caída del dragón aquí al planeta. Pues bien, ese continente Cascara fue atacado por esta rebelión que cayó acá a la tierra y quería destruir la vida, quería manipular, quería dañar. Pues bien, muestra Blumrich que estos seres de las Pleiades, estos hombres de las estrellas, tenían una nave, le llamaban los Cachignas, le llamaban los venerables sabios, hombres muy sabios, y tenían tecnología de punta. Se habla que ellos tenían unos escudos donde protegían a estos pueblos para que no fuesen destruidos de las armas, de las bombas que atacaron en ese momento a Cascara. Ahora, muy bien, resulta que se habla, lo que muestra en la historia en Blumrich, él dice que los que lo atacaron fueron hundidos, en cierta manera, fueron hundidos. Los hombres de las estrellas también tuvieron que repeler el ataque. Esto fue este continente de donde lo atacaron, o esta civilización oscura de la rebelión que cayó, fue hundida, se escondieron en otras partes, y la civilización propiamente de este continente, Lemur, tuvo que ser trasladada a otro continente. Ahí entonces donde ellos hablan de un continente que apareció con el tiempo, y es Latinoamérica, donde ellos fueron trasladados en una parte de ellos
se las trasladaron en naves, en las cachignas, y otros vinieron en barcos. Y estos, digamos, los trajeron al continente como tal, y aquí empezaron todo el proceso. Dice que llegaron a un lugar que conocemos nosotros en este momento como Tiahuanaco. Ahí lograron formar, digamos, las primeras bases de esa civilización, ya que el continente Lemur había sido hundido. Acá, digamos, se establece, pero también ahí en ese lugar, en el lago Titicaca, en ese lugar, ellos también sufrieron una batalla y también y a partir de ahí esa civilización vuelve y se levanta y se expanden otra vez a través de Latinoamérica, a través de clanes. Y ahí es donde aparece entonces la historia de ellos. Ellos recorren, hablan los Hopi, caminan hacia el norte, otros se van hacia el sur, otros se van hacia el Amazonas, y así, hasta que ellos llegan a un lugar donde se encuentran con la pared de hielo. Eso estamos hablando que es el norte, ya Canadá, hacia arriba, hacia lo que es ya los polos, como está el polo norte. Y bueno, ahí se establecen con la ayuda de los cachignas, que en este caso le asistían, ellos le enseñaron a ellos conocimientos importantes, por ejemplo, de ciencia, tecnología, tenían, se habla, según lo que muestra la historia y lo revelador de este anciano Hopi, que ellos tenían túneles subterráneos, ciudades subterráneas, donde tenían tecnología para cortar piedras y trasladarlas en sus propias naves. Todo esto ellos hablan que en las grandes ciudades que nosotros conocemos en México, Centroamérica y muchas de las que suceden también aquí en el sur, cuando conocemos Perú y todo esto y Bolivia, estas grandes civilizaciones fueron construidas por estos hombres que ellos le llamaron los cachignas. En sus naves utilizaron tecnología y por eso es que nosotros vemos algo, una referencia histórica bien importante, que la tecnología de construcción de ese tiempo, la de ahorita no la ha podido superar. Bloques, piedras gigantescas de toneladas que hasta el momento con la precisión que ha sido cortada en aquella época, ¿cómo, con qué lo hicieron? Tuvieron que utilizar láser, tuvieron que utilizar una tecnología única, mejor dicho, extraterrestre. Con todo esto, entonces, Brundage nos explica en todo su análisis los conocimientos que tenían ellos, científicos, de medicina, del cosmos. Le enseñaron también, se hablaba que estos seres eran profundamente espirituales, los cachignas, los hombres de las estrellas, los venidos del cielo. Eran muy espirituales, respetaban la vida y eso lo transmitieron también a su pueblo, una sabiduría y unos conocimientos. Ahora, muy bien, esto es lo que tenemos que contarlo porque tenemos que entender que todo esto fue borrado de nuestra memoria. Todo esto se desconoce y el desconocerlo nos ha hecho hasta sentir pena de lo que nosotros somos como latinoamericanos y no podemos sentir eso, porque somos una raza original traída por los hombres de las estrellas quienes nos han cuidado, quienes nos han dado su conocimiento. Mejor dicho, vamos a decirlo así, somos hermanos. Así es, somos hermanos. Entonces, estos legados importantes, también Brundage habla que ellos dejaron profecías, conocimientos para el futuro. Muy bien, gracias, Gabriel. Viendo entonces la conexión que tiene esta profecía, también los Hopi guardan dentro de ellos estos conocimientos de profecías. Lo primero, tenemos que hablar que ellos anuncian que viene una tercera guerra mundial, que viene una destrucción. Ellos le llaman como el día de una gran purificación, porque la misma estupidez, la misma situación material de la humanidad, ellos hablan que las naciones donde llegaron los conocimientos en la antigüedad, eso vendría siendo, donde llegó la sabiduría, eso vendría siendo Arabia, eso vendría siendo China, eso vendría siendo África, vendría siendo toda esta parte, ahí se va a presentar los Hopis y ellos dejaron una profecía importante y aquí es necesario ver lo que está en la primera diapositiva que tenemos guardada para explicar lo de los Hopi, Gabriel, la que dice la tabla sagrada Hopi. Ahí se nos explica claramente qué es lo que va a suceder y por qué se va a dar esta batalla primeramente. Es importante entender algo. Primero ellos hablan de un proceso de purificación. Purificación donde se vive un dolor,
donde se tiene que comprender, donde se va a ver una destrucción, pero también habla de un regreso de las estrellas. Ahí vamos a ver estas dos profecías que son importantes en este momento dentro de la grande, porque ellos también hablan de los 144.000. Ellos también hablan del Bahana. Todo esto tendremos que conocerlo, pero ahorita vamos a explicar dos que son bien importantes. La primera entonces, que es esta psicografía que habla así, de la tabla sagrada Hopi. Solamente un pueblo materializado piensa en fabricar refugios. Ellos están hablando de lo que se está viviendo ahora. En este momento, ¿qué es lo que está pasando? Grandes millonarios solamente se quieren dedicar a algo, a hacer grandes refugios, pero no han creado un refugio importante que ellos anuncian en la profecía. Vamos a verlo. Los que tienen la paz en sus corazones tienen ya el mejor refugio de la vida. A aquellos que no participan en la división ideológica del mundo están preparados para comenzar la vida en otro tiempo, uniendo las razas negras, amarilla, blanca y roja. Entonces, miren lo importante de esto. Ellos hablan de un refugio. Hay unos materialistas, lo que son los hombres que se dejaron engañar, los hombres que están manipulados. Así lo ven ellos a futuro. Lo que buscan es hacer un refugio, pero físico, donde esconderse. Pero otros tienen un refugio importante, y es la del corazón. Ahí donde tenemos que profundizar en este momento, porque esa es la clave del mensaje de los hombres de las estrellas que anunciaron para nosotros en este momento. La clave está en el corazón del hombre que tiene todo el poder de las leyes universales. Ahí, en el corazón del hombre, está la vida, la luz que se dejó como fuerza principal, como poder para que el hombre restaure su pensamiento y se conecte otra vez con el Padre Eterno. Entonces, ¿cuál es el punto? Aquellos que hayan dejado la división. Si nosotros vemos ahora a Ricardo y Gabriel y todos los que nos ven, ¿cómo está el planeta en este momento? Dividido por 4 poderes que hasta el momento han gobernado a la humanidad, políticamente divididos, económicamente divididos, religiones que están divididas, todo esto gobernado por unos ejércitos divididos. Entonces, la humanidad está dividida y eso ha hecho que no se una. Pero habla algo bien importante. Y va a llegar un punto en la profecía donde la raza blanca, la negra, la amarilla y la roja se van a unir. Son las 4 razas matrices originales que trajeron los hombres de las estrellas, aquellos que vienen del cielo, del trono. Ellos dejaron aquí 4 razas originales que se unen en este momento. ¿Y es que acaso América Latina no es eso? No tiene las 4 razas mezcladas, no tenemos el indio, el blanco, el rojo, y todo esto también nos transmitieron nuestras culturas ancestrales. Entonces, esa raza original que nos transmitieron los hombres de las estrellas, porque tenemos, por eso es que dice Jesús en esa parte bíblica, y hay que conectarlo con esto, porque las profecías se conectan. Linaje suyo somos. Somos linaje de los hombres de las estrellas. Somos linaje de ellos y ellos son parte de nuestros progenitores. Por eso tenemos una inteligencia que tenemos que despertar en este momento y despierta a través de las llamaradas solares. Dice entonces, son todos hermanos. La guerra estallará como un conflicto espiritual contra los medios materiales. Los intereses materiales serán sustituidos por los espirituales. Hay unos que van a pelear por la materia, por países, por dinero, por cuestiones, así como están las grandes potencias en este momento. Quieren llevarnos a una patraña, un engaño con todo esto. Pero hay otros que van a luchar por el espíritu. Van a dejar las armas, van a dejar todo ese engaño de los 4 poderes y se van a dedicar a trabajar a su espíritu, a conformar algo llamado el ser. Porque lo que vive en el corazón del hombre es un ser muy poderoso que le está hablando a la humanidad en este momento para que despierte. Dice entonces, serán sustituidos por los espirituales que perdurarán para crear un nuevo mundo y un país remanente con un solo poder, el del creador. Ellos lo llamaban el Huancatanca, el gran jefe, así le llamaban ellos. El creador, el que sostiene la vida. No ese Dios oscuro que llegó aquí a la tierra, que impuso religiones, que exige que se les exige sacrificio. Ese no es. El que ellos conocen, el que le enseñaron los hombres de las estrellas, es el gran Dios que sostiene los universos. Ellos decían, el que le da el fuego al sol y le da el fuego a la vida. Esa fuerza de ese gran sol, porque si nosotros vemos la creación, los soles lo que hacen es eso, dar vida.
Y el hombre lleva esa luz, la lleva guardada en su corazón como ese gran sol. Entonces, aquí ya tenemos la primera profecía. La primera, tenemos que entender que esta es cómo va a empezar la guerra, por qué se va a dar y qué tenemos, cómo tenemos que prepararnos. Ahora viene la segunda, que es muy buena y tienen que prestarle atención. Es el regreso de los hombres a las estrellas. Por favor, Gabriel, para colocarlo. Y esta es bien importante, porque se habla del regreso de nuestros hermanos, los que siempre han estado muy pendientes de nosotros, los que vienen de Venus, los que vienen de las Pléyades, los que vienen de las 4 razas matrices originales, de Tauro, de Escorpio, de Leo, de Acuario. Estas 4 razas matrices originales que siempre han convivido con nosotros, hemos estado compartiendo con ellos, pero que ahora dejaron esta gran profecía y dice así. Vamos a verla porque tenemos que entenderlo. Dice, cuando la estupidez haya alcanzado su cima. Aquí hay que prestarle atención a esto. ¿Estupidez? ¿Cuándo será que la humanidad llegue al colmo, al tope de todo eso? Bueno, tenemos que verlo cómo está sucediendo ahora. Es al momento que se hicieron las bombas atómicas para destruir. Supuestamente entonces inventadas aquí en la Tierra, pero en realidad no es así. Registros históricos se habla que esta tecnología es extraterrestre, pero de la rebelión de los oscuros, para destruir planetas, para destruir a los seres humanos. Yo siempre me pregunto, Ricardo, y Gabriel, y todos los que me escuchan, ¿por qué nosotros, si no tenemos un arma, por ahí tenemos un corta uña y eso para cortarnos las uñitas? Si no tenemos esas armas que tienen ellos, imagínense hacer bombas atómicas para destruir a la humanidad. ¿No será que guardamos un poder muy grande dentro de nosotros y tienen que hacer todo eso para llenarnos de miedo y todo eso? Yo creo que sí. Es que el ser humano guarda un poderío y es que guarda el universo por dentro. El ser universo que está encarnado en nosotros. Y esa luz tiene que, donde va el mensaje de los hombres a las estrellas. ¿Qué nos dicen ellos? Hermoso, miren lo que dicen. Dice que cuando esa estupidez llegue, ya hicieron las bombas atómicas y todo esto, retornará una gran sabiduría que provendrá del este. Si el hombre la escucha, se producirá una transformación consciente y un renacimiento de la humanidad. Estamos hablando que esta sabiduría que proviene del este es el conocimiento que dejó Jesús, porque él fue el que habló de los reinos en otros mundos, que mi reino no es de este mundo. Él fue el que habló de los ángeles que venían con las nubes del cielo. Él fue el que habló del hombre nuevo. Él fue el que habló de la resurrección. Él fue el que habló del Cristo y de las grandes leyes universales. Y si hablamos un poquito más, él habló del Padre, de la Madre, habló del Verbo, que son las leyes originales que en este momento, como gran sabiduría del este, el conocimiento de Jesús, no el de la rebelión de su pueblo elegido, ese no es, para que lo tengamos muy claro. El este es el conocimiento del Cristo que llegó a la tierra. Tanto es así que si nosotros revisamos las diferentes culturas, por ejemplo, la maya, se hace presencia de un hombre blanco muy parecido a Jesús. Se habla entonces que este gran hombre, porque de Jesús se conoce muy poco, los libros apócrifos sí muestran una amplitud de todo eso y los recorridos que hizo Jesús. Ahora, muy bien, esa sabiduría que dejó Jesús allá también viene y se encarna en este tiempo, porque es aprender a convivir en paz, en amor, en bondad, en armonía, en equilibrio y en la luz. Sin odio y sin la guerra y sin la ira que han enseñado hasta el momento lo de la rebelión aquí en la tierra. Dice entonces, si no llegará el final de la vida, o sea, si ese hombre no aprende el conocimiento de los hombres de las estrellas, va a llegar el final de la vida aquí en el planeta. Y dice, y concluye identificando el tiempo, el lugar y el saber que salvará a la humanidad remanente. Cuando el pájaro de hierro vuele por el cielo, eso es el momento cuando pisen ya, digamos, los vuelos espaciales, cuando se llega a la luna y los caballos corran sobre ruedas. Ya estamos viendo los automóviles que en este momento ya hay de todo tipo. Hay unos que ya se manejan solos. El Dharma se trasladará al occidente. O sea que un conocimiento importante. ¿Qué es el Dharma? Es un conocimiento que viene del Verbo. Es el conocimiento de los 7 espíritus de Dios que caminan por toda la tierra. Que es el que dejó Jesús, claro, el Apocalipsis 1. Porque el hombre tiene que aprender a conocer
el principio luz, aquel que olvidó, tiene que rememorar su pensamiento anterior, perfecto de su origen, y al momento que se conecte, deja el karma, que es el violentar las leyes eternas, y empieza un proceso de dharma, que es una toma de conciencia. Dice entonces, el gran espíritu, el propio pájaro del trueno, actuará en el interior de todas las razas, actuará y respirará a través de todos los pueblos de la tierra, y regresarán los creadores originales de la vida, los alados del cielo, y con ellos llegará la paz a las naciones. Ya regresan entonces los hombres las estrellas. ¿Será eso entonces lo que se conecta esta profecía con lo que dejó Jesús? Que viene Miguel y sus ángeles aquí a acabar la rebelión. Entonces eso se definitivamente, los hombres las estrellas ya llegan para definitivamente ajusticiar, traer la justicia aquí al planeta, pero también hacen un llamado a todos los hombres de conciencia para que despierten y definitivamente se conecten con el plan creador. Entonces, Gabriel, esto es lo que tenemos de este gran conocimiento de los Hopi. Tenemos en común que todas las civilizaciones que fueron contactadas por hombres de las Pléyades, específicamente en estos dos casos, advirtieron de una tercera guerra mundial. Los Hopis dijeron que el mundo terminaría con fuego, y ese fuego, ya con lo que tú nos mostraste, claramente significa una guerra. Bueno, deben saber que los Uga Mongolala no son la excepción, y es aquí donde las personas deben ir haciendo su propia conjetura o la conexión de todos los bloques de información que estamos entregando, puesto que mayas, Hopis y ahora Uga Mongolala dicen lo mismo y narran lo mismo. Bueno, deben saber todos ustedes que los Uga Mongolala son una comunidad ya desaparecida en el Amazonas brasileño, que es conocible, si es que esa palabra se me permite, o más bien fue publicada su existencia gracias a un periodista alemán que en su entrevista con un hombre que se hacía llamar Tatún Canara, pudo registrar una crónica, precisamente la crónica de esta civilización, los Uga Mongolala, que refieren que ellos fueron visitados por los dioses del cielo, atención, desde hace 13.000 años, de acuerdo al calendario que ellos ofrecieron en estas crónicas a este periodista, que fue asesinado poco tiempo después de publicar su libro. Allá en el Brasil lo mataron. Sin embargo, este documento salió a la luz pública, y por mucho que lo quieran desprestigiar, por mucho que quieran decir que es mentira, y todo lo que suele suceder en torno a información de estas características, pues es que es inevitable, porque es inevitable considerar que es real, porque las pruebas intelectivas que éste ofrece a la inteligencia de muchos son sencillamente irrefutables, sobre todo ante las mentes más investigadoras que ya tienen conocimientos previos sobre contacto extraterrestre y sobre la sabiduría que dejaron en otros pueblos. Pues bien, veamos en qué consiste entonces el legado de esta civilización. Como tal, de acuerdo a la profecía Hopi, que clarifica que el mundo arderá en las llamas de la guerra, pero que después de eso los hombres o dioses del cielo vendrán y resguardarán a aquellos que quedemos, porque me gusta mucho incluirme ahí en ese futuro que solamente está deparado para aquellos que luchan por él, que trabajan y se esfuerzan por él a nivel interior, porque los demás sencillamente no lo pueden heredar. Entonces, bajo esa condición, tenemos esta profecía concluyente de las crónicas de Acacol, que dice que un terrible destino le espera a la humanidad. Una conmoción se producirá y las montañas y los valles temblarán. Estamos hablando de la misma guerra que los Hopi también advirtieron. La sangre caerá desde el cielo y la carne del hombre se contraerá y se volverá fofa. Esto tiene que ver con el efecto
no solamente de las explosiones nucleares, sino de la posterior radiación. Las personas estarán sin fuerza y sin movimiento, perderán la razón y ya no podrán mirar hacia atrás. Sus cuerpos se desintegrarán. Indiscutiblemente se trata de el efecto de las bombas nucleares. Así será como los blancos bárbaros recogerán la cosecha de sus actos. El bosque se llenará de sus sombras, agitadas por el dolor y por la desesperación. Entonces, en ese momento, llegarán los dioses del cielo llenos de pesar por el pueblo que olvidó su legado. Y surgirá un nuevo mundo en el que los hombres, los animales y las plantas vivirán juntos en una unión sagrada. Entonces comenzará la nueva edad de oro.